llamo Claudio Ascioli, soy arquitecto y planeador urbano. Actualmente soy el jefe de capacitación y formación profesional de ONU Habitat, el programa de las Naciones Unidas para asentamientos humanos. Hoy, en esta sesión, lo que vamos a hablar es la importancia, la estructura y cómo entendemos la vivienda como un sector económico que tiene un impacto fundamental en el desarrollo urbano. Para empezar, ¿qué hay de especial en la vivienda que la diferencia de otros bienes en el mercado? Primeramente, la vivienda es heterogénea. La casa, el departamento, tiene tamaños, diferentes localidades, edad, un plan diferente, pero también es un inmueble y es un bien fijo. Es un bien inmueble. No se puede trasladar para un sitio para otro. Su valor está directamente conectado con su localización, un suelo, una parcela. Pero es un bien duradero. Significa que puede se quedar por décadas si tiene un buen mantenimiento. Pero más importante es que tiene un precio alto. Un hogar, una familia que quiere adquirir una vivienda necesariamente tiene que tener acceso a un crédito y normalmente es una de las decisiones más importantes en la vida de un hogar. Comprar una vivienda, adquirir una vivienda, tornarse un propietario de vivienda. Pero también hay una cosa que muchos pocos no se dan cuenta, que es el costo, el impacto del cambio cuando uno se vende y se va a otro sitio, que es la relación que la vivienda tiene con su entorno, con sus servicios, con la escuela, con varios tipos de servicios públicos que están directamente asociados con la vivienda. Pero pensar en la vivienda es pensar en un sector económico que conecta los materiales de construcción, la oferta de suelo, la mano de obra, la infraestructura, la oferta de todos los tipos de infraestructura y servicios públicos, los suelos y su localización y precio, y todo el proceso de financiamiento. La vivienda se conecta directamente con el desarrollo urbano, porque toda la inversión que se hace tiene un impacto tremendo, tanto en el espacio urbano, pero también en los precios de mercados que empiezan a funcionar de una forma muy vibrante en una ciudad. Pero cuando pensamos en la vivienda tenemos que pensar en el cuadro institucional también. Las instituciones que son múltiples, que están conectándose entre sí para crear un sistema que es poderoso por el monte de recursos que moviliza de diversas formas y que tiene un impacto en la economía de un país. Entonces decimos que entender la vivienda es entender cómo un país desarrolla su estrategia para atacar el problema de empleo, de innovación en la tecnología y también de reducir la pobreza. Esto es la riqueza y la oportunidad que significa cuando uno empieza a entender que la vivienda es un sector complejo. Y también tenemos que pensar en el contexto legal, normativo y regulador, donde viene un montón de leyes. Imagina la ley de inquilinato, la ley que da seguros o garantías a la banca privada o pública que da en préstamos y hipotecas para la gente, y leyes que garantizan el derecho a la propiedad o el derecho a uso de un determinado edificio, una determinada inversión de vivienda. Entonces, es súper importante entender fundamentalmente cómo está estructurada, cómo funciona, cuáles son los cuellos de botellas y cómo podemos utilizar las oportunidades que el sector de vivienda nos ofrece para crear un sistema de una urbanización sostenible. En esta ilustración que llamo un diamante en perfecto equilibrio de la vivienda, uno puede mirar claramente si tenemos un sector de vivienda que funcione, está bien regulado, todas las instituciones, las leyes y todos los subsistemas funcionan bien, hay
una situación de equilibrio. Pero el momento en que tenemos una escasez, por ejemplo, en este caso, en esta ilustración, materiales de construcciones, hay un total desequilibrio que tiene un impacto o una distorsión en el mercado. ¿Qué distorsiones son esas? Hacinamiento, especulación de precios, producción muy periférica porque los precios están muy caros, no hay financiamiento, entonces hay distorsiones inmediatas. Esto es importante también entender la relación que hay entre los elementos que forman la vivienda y la escasez en un mercado que está muy actuante en la ciudad. Tenemos ahí las normativas y las leyes, las instituciones y los actores. Y abajo de la pirámide tenemos 7 elementos o 7 pilares muy importantes. Todos los trámites, todos los permisos, o sea, la parte administrativa, burocrática que existe en casi todos los sistemas de vivienda. La cuestión del suelo y todas las leyes asociadas con ellos, la infraestructura y servicios municipales, las obras públicas y servicios, la mano de obra y toda la parte de los materiales de construcción, industria de la construcción y lo financiamiento. Si entendemos bien este cuadro institucional, vamos a ver que cada uno de estos componentes tiene una institución que está responsable y que funciona según una serie de leyes, normativas, cuadros nacionales, leyes nacionales y locales, por ejemplo, ley de la tierra, determinadas normas nacionales y muchas veces internacionales sobre los estándares de infraestructura, tamaños de tuberías y cosas así. Entonces, hay una serie de estándares y cada uno de estos estándares tiene una institución que coordena, controla, regula. Entonces, a medida que empezamos a entender cómo está estruturado y funcionando un sector de vivienda, empezamos a dar cuenta la complejidad de trabajar en el sector de vivienda. Y uno dice, bueno, no hay necesario gobierno, el mercado va a resolver, pero no. Es súper importante entender que el gobierno, con sus instituciones, tiene un papel fundamental para regulamentar el funcionamiento de todos estos elementos que deben agir uno con otro para el fin del proceso, produzir oportunidades de vivienda de diversidad, escala, tamaño, precio, que permita a la gente acessar lo que llamamos la vivienda adecuada. Imagina si miramos la parte de financiamiento, toda la cadena de actividades que viene de lo ahorro individual hasta lo capital internacional, los mercados de capitales. Una de las causas de la gran crisis que pasamos en el mundo tuvo su origen, ¿dónde? En el mercado de la vivienda y particularmente en los sistemas de financiamiento. Entonces, hoy todos sabemos que la relación del sector de la vivienda con la economía es intrínseco y fundamental, con impactos enormes en la vida de las personas. Una vez que entendemos esta estructura y su funcionamiento, entonces empezamos a discutir qué tipo de estrategia para el fin del proceso desarrollar y ofertar diferentes oportunidades de vivienda. Estoy hablando de oportunidades, no estoy hablando de una casa y un departamento, porque las soluciones habitacionales pueden ser de diversas formas. Puede ser un lote con servicio, un lote sin servicio, puede ser un departamento, puede ser una casa. Pero es importante entender cómo se produce. Y hoy hay muchos programas en el mundo, en América Latina, desde las cooperativas uruguayas, cuantos programas que Brasil y México, por ejemplo, están implementando en financiar directamente grupos de pobladores que están organizados como cooperativa, pero funcionan como grupos de autoconstructores. Bueno, esto es para entender el mercado formal de la vivienda, pero sabemos que, por ejemplo, en América Latina, una gran parte de la vivienda es producida de una forma informal o socialmente organizada, fuera del sistema oficial, lo que muchos llaman la producción social de la vivienda, que son autoconstructores con sus propios medios de diferentes formas que van a construir en los suelos que encuentra para construir.
Entonces tenemos que entender estas cadenas y además entender que si no tenemos un sistema de financiamiento, un sistema de acceso al crédito, estamos produzindo aí cada vez mais a oportunidade de a gente tomar por sua conta própria a solução de seu problema, que é através dos mercados informais. E se queremos criar uma urbanização planeada, dar um futuro planeado, organizado, sustentável à cidade, temos que entender e resolver estes conhos de botella que estão no setor da vivienda. Aí, então, começamos a discutir a intervenção de políticas de vivienda. El rol del gobierno, pero principalmente, ¿qué tipos de políticas? Bueno, una opción es focar la política en la oferta, o sea, bajar los costos de producción, el precio final de la vivienda, que va a permitir a tener una amortización o un valor mensal de lo pagamento que las personas van a hacer mensalmente, que esté dentro de um limite possível que não vai afetar sua capacidade de pago de outras coisas como transporte, educação e os bens materiais que necessitam para ter uma vida. Pero podemos mirar a uma política que vá à demanda, ou seja, fortalecer a capacidade das pessoas de adquirir, de pagar, de aumentar seu ingresso familiar através de diferentes formas, para que a gente pueda não comprometer seu ingresso familiar ou uma parcela muito alta de seu ingresso familiar que vai ter um impacto muito grande em seu comportamento com relação a, por exemplo, transporte, ou comida, ou roupa e outros bens de utilidades imediatas que necessitam a família. Então, temos que pensar que talvez uma política mais inteligente tenha que atacar todos os pontos de forma que amplie a acessibilidade da vivienda por grande parte da população. Já que estamos falando da demanda, muitos países europeus adoptaram políticas de apoio à demanda, diferentes tipos de subsídios, inclui subsídio para alquiler, diferentes formas de apoiar a gente que não passe mais do que 29%, 30% de seu ingresso familiar comprometido a préstamo de la vivienda. Então, podemos pensar em um fluxo que começa com a capacidade de ahorro das pessoas, diferentes transferências de ingresso, diferentes tipos, incluindo de que uno pensa em la taxa de interesse prioritária, determinados tipos de préstamos para a vivienda. Bueno, há diferentes maneiras de permitir que a gente tenha esta capacidade de pago em los programas oficiais ou programas privados ou mesmo dentro do mercado. Bueno, países como Chile, países como Brasil entenderam isso e começaram pouco a pouco a buscar diferentes estratégias para fortalecer as pessoas que não têm a capacidade de competir ou entrar em um mercado imobiliário. Então, se necessitam necessariamente de um apoio do governo que vem de diversas formas. Então, isso é importante entender. Por isso, hoje, em América Latina, temos a forma ABC, ou os modelos ABC, que é ahorro, bono e crédito, que de diferentes formas cria uma série de políticas de vivienda que enfocam na demanda. Isso se tornou muito popular depois da experiência chilena. Pero também podemos pensar em la oferta e como fazer para bajar o custo de produção. Então, o custo de suelo, por exemplo, de los materiais, de la mano de obra. Então, por isso, alguns países como o Brasil, por exemplo, hoje têm programas de larga escala de permitir formas associadas de produção, onde a mano de obra entram os pobladores de forma organizada e, por isso, conseguem bajar o tamanho do préstamo e conseguem também melhorar a qualidade da vivienda que produzem porque estão involucrados em sua produção. Pero esta é uma maneira, pero se pode também pensar em bajar o custo de produção do financiamento, da infraestrutura, diferentes processos de imposto, de propriedade, de renta, de venta. Então, agora vamos falar da demanda. O que é que define, afeta a demanda? Diríamos que a demanda segue um certo padrão, um certo comportamento mais previsível. Por quê?
La demanda está direccionada o directamente relacionada con la demografía, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población, que define el tamaño del mercado. Entonces, la formación de nuevos hogares es una cosa importante para entender cómo comporta-se la demanda. Pero fundamentalmente, la gente tiene la idea que el financiamiento de la vivienda y el derecho de propiedad o la base legal de uso y utilización y transacción comercial que tiene la vivienda tiene a ver con la oferta, pero la verdad es que esto define e influencia mucho la demanda. Esta cuestión del derecho de propiedad o la documentación de este derecho para comprar y vender es importante para fomentar el mercado y por tanto define mucho la demanda. Y el otro, la cuestión del financiamiento, porque como dije anteriormente, si no hay un sistema de créditos, hipotecas, un sistema financiero bien organizado que permite a diferentes grupos sociales y económicos a tener acceso al crédito, muy probablemente esta demanda va a estar reprimida porque no va a tener la capacidad de pago. Entonces, ¿qué pasa? Van al sector informal, van a buscar diferentes formas para accesar un lote de forma informal, una vivienda de forma informal, y eso son las distorsiones que empiezan a aparecer en la ciudad. Yo estaba hablando del derecho de propiedad. Este derecho de propiedad significa ¿el qué? Significa una forma documentada y protegida que permite a las personas entrar en una relación de compra y venta que da seguridad y garantía para ambas las partes. Pero esto puede ser no un título de propiedad, pero puede ser también el derecho de uso, el derecho de superficie. Hay diferentes formas de regular un determinado derecho a un espacio, a un local, a una oportunidad de vivienda, que no necesariamente dice simplesmente una forma única de resolución de lo que llamamos el derecho de propiedad. ¿Qué tipo de resultados estamos buscando? Estamos buscando la diversificación de oportunidades de vivienda, de soluciones habitacionales accesibles, créditos de diferentes formas, créditos para sistemas asociativos, cooperativos, individuales y para diferentes grupos econômicos. Gente que puede pagar determinados tipos de hipotecas para determinados valores y otros que necesitan talvez de algum tipo de subsídios e créditos específicos para facilitar seu acesso a uma vivenda. Muitas vezes são créditos de materiais de construção, através de vouchers e outros tipos de programas que permitem a gente acessar um elemento importante que é o material e a tecnologia que vem junto com este material. E também pode ser uma série de programas de apoio à inovação, a fomento à tecnologia para baratear ou trazer mais sustentabilidade, a ideia de largo prazo, do impacto no cambio climático que o setor da construção tem. Mas também podemos falar de tipos de melhoramento de assentamentos informais que já estão consolidados, onde se vai produzir oportunidade de vivenda sem necessariamente construir novas vivendas. Ou seja, apoiar, reconhecer, regularizar, uma série de estratégias que vão permitir a gente a dar sua inversão personal, a seu ahorro em seu próprio local onde vive. Então, há uma diversidade de soluções e de políticas de vivienda que temos que entender. Porque estou falando de um sistema formal, é lógico. Por que estou falando de um sistema formal? Porque é importante conhecer e fomentar cada vez mais a melhor organização do setor vivienda, porque é que eu diria, uma caja poderosa de desenvolvimento econômico por esta capilaridade em la economia, porque conecta-se com quase todas as dimensões e facetas de uma economia de um país, como também em la cidade. Há uma riqueza enorme de soluções, de políticas que se puede lograr. Por exemplo, países como Chile, Brasil, México foram
una escala sin precedentes en el continente, políticas públicas con un volumen de inversiones que nunca se había mirado, con muchos mil millones de dólares, con una diversidad de programas, pero también con muchos problemas y desafíos. Los programas de escala en estos países demuestran la relación intrínseca entre la producción de vivienda y la producción de la ciudad. Há muitos estudos, críticas, há um debate, uma controvérsia, porque em muitos casos, como o carro mexicano, que saiu para distâncias cada vez mais distantes do centro da cidade, da área urbanizada, onde se produziram enclaves de vivienda, pero não se produziram cidades. Hoje, felizmente, se está fazendo uma revisão de onde se ubica a vivienda, está se falando mais de densificação, de cambio de la dispersión urbana y de la fragmentación, porque ahí está la relación intrínseca entre la vivienda y la urbanización y la producción de ciudad. Pero también hay programas de financiamiento y acceso a lotes, como se produziu y se está produciendo en Colombia, Jamaica, la República Dominicana, donde se tienen lotes servidos o programas de acceso a lotes. También tenemos las experiencias muy inovadoras del cooperativismo y política de apoyo a grupos sociales organizados, como en Brasil y como Uruguay. Creo que Uruguay tiene una experiencia de cooperativa que es muy innovadora y muy pionera. Y para dar una comparación, por ejemplo, países como Suecia tienen una gran parte de su estoque de vivienda producido por cooperativas. También tenemos las políticas de subsidios y los programas que mencioné anteriormente, como la fórmula ABC de ahorro, bono y crédito, como mecanismo de producir la capacidad de pago para las personas. Incluye ahí los vouchers que también se produziu en Ecuador y en Chile, pero Brasil siguió lo mismo ejemplo, Bolivia, Perú, Guatemala, El Salvador están produzindo modelos similares. Em El Salvador é muito interessante porque o setor privado agora entra e consegue oferecer a preços acessíveis a uma população, a um setor popular que não tem oferta em el país. Então, é muito interessante conhecer como que o setor privado descobre, assim como descobriram na década passada em Tailândia, o setor popular como um setor que se pode fazer negócios em vivienda. Então, há uma riqueza em países da América Latina. Pero também, se miramos em outros países, uma experiência que me gusta sempre falar, porque conosco muito bem e vivi nesta situação, é a vivienda social de Holanda. É um país chico, pero com um vigor no setor da vivienda e dos setores de vivienda mais sofisticados que conosco, com todas as instituições, leis, mecanismos e uma das histórias mais largas e mais antigas de vivienda. A Acta de Vivienda é de 1901, onde se produziu uma entidade chamada as Associações de Vivienda, que são entidades privadas que produzem ou que atuam para o bem público com financiamento do governo. Então, como 75% de todo o estoque de vivienda de alquiler de Holanda está em la mano das associações de vivienda que alquilam viviendas bem ubicadas, de boa qualidade e tamanho, para pessoas que não podem acessar uma vivienda através do mercado. E muitas vezes são pessoas também que têm a liberdade de elegir entre ser um proprietário de casa e ir ao setor formal e ter uma hipoteca ou alquilar de um alquiler social se o ingresso lhe permite, porque há uma série de regras. Pero interessante que um país rico, quando tem hoje como 42% do estoque de vivienda do país, é habitação ou vivienda de alquiler. Como vamos à Suíça, isso vai para quase 70%. Vamos à Alemanha, vai para 45%, 50%. Como explicar que os países mais ricos
tem um tamanho significativo de seu estoque em sistema de alquiler, enquanto que os países mais pobres são países de proprietário de vivienda. E tem governos e políticas públicas que seguem com a política de casa própria. Então, este é um elemento que não falei muito, porque é um tema para uma outra sessão, pero a importância de ter a diversidade, não somente de tamanho, não somente de ubicação, pero também a diversidade de tendência, ou seja, políticas que vão estimular a casa própria, pero políticas que vão estimular a vivienda de alquiler, a vivienda por associação, de forma associativas, condominiales e cooperativas. Então, é importante ter esta gama de opções para que o setor de vivienda pueda funcionar e oferecer oportunidades para todos. Então, com isso, me gostaria de concluir. O que falamos hoje nesta sessão? Na verdade, meu ponto de partida é demonstrar que entender o setor da vivienda, compreender como funciona, todos os mecanismos e entender como está estruturado um mercado e como podemos interferir neste mercado para produzir a vivienda de boa qualidade, a bom preço, acessível para a gente, é uma condição sine qua non para começarmos a traçar um caminho futuro para as cidades chegarem a um processo formal de urbanização com sustentabilidade, qualidade de vida e oportunidade e dignidade para todos.